voy a hablar sobre la inseguridad. ¿Recibirá muchas visitas este video? Hola, bueno, bienvenidos nuevamente a otro video del banquete filosófico. El banquete filosófico es un taller de filosofía que se realiza en la ciudad de La Plata los viernes de 19 a 21 horas en el centro vasco, 14 esquina 58. Por el momento no se encuentra en actividad por las vacaciones de verano. Vamos a retomar en marzo o en abril a más tardar. Así que bueno, siempre están invitados y además hay una página de Facebook que se llama Banquete Filosófico donde siempre anuncio cuando voy a dar alguna charla a la gorra, en algún centro cultural o muchas veces doy clases también, charlas también al aire libre. Así que bueno, le tienen que dar me gusta a la página del Banquete Filosófico para poder tener acceso a cada novedad, digamos. El tema acerca del cual voy a hablar hoy es la inseguridad. Sé que la mayoría de los que me escuchan son argentinos, pero voy a tener que hacer una especie de paréntesis explicativo para quienes me escuchan desde otros países. Los medios de comunicación argentinos utilizan la palabra inseguridad para hablar de la delincuencia. Y no solo para hablar de la delincuencia, sino para expresar que en nuestro país estamos o estaríamos viviendo un problema de aumento de la tasa delictiva. Y eso generaría una situación de inseguridad en las calles. Un argumento o un leitmotiv que se escucha mucho en los medios masivos de comunicación es el siguiente: no podés salir a la calle tranquilo. El término inseguridad, entonces, hace mención a dos cosas. Por un lado, al supuesto aumento de la tasa de delitos, tasa de robos y de homicidios, y además al estado subjetivo del ciudadano ante esta problemática. Es muy llamativo cómo se utiliza el nombre de de el sentimiento que tendría esa persona, que tendría un ciudadano hipotético ante este problema. Pero bueno, eso creo que da para analizarlo durante mucho más tiempo del que dispongo en este video. Así que bueno, pasando en limpio. En los medios de comunicación argentinos, cuando se habla de inseguridad, se habla de delito. Inseguridad es sinónimo de delincuencia y de un aumento de la delincuencia. Aunque también un dato muy, pero muy llamativo es que en la política argentina siempre todos los partidos políticos usan como caballito de batalla la inseguridad. Que no se puede salir a la calle, que hay más robos, que esa inseguridad es un signo o un síntoma de lo mal que está el país. La inseguridad es un término muy, pero muy rentable en la política. ¿Cuándo sos oposición? ¿Cuándo sos oposición? Es un vicio muy frecuente en la política argentina. Quienes actualmente gobiernan, el PRO, durante los años 2007, 2008, 2009, que también había surgido una polémica mediática por la inseguridad. Todos recordarán la célebre frase de Susana Jiménez de que el que mata tiene que morir, que suscitó incluso un debate respecto de la viabilidad o la posibilidad de implementar la pena de muerte. Bueno, esos fueron los años durante los cuales más se hizo hincapié en la inseguridad.
Actualmente el país se encuentra gobernado por el PRO, que era la oposición al gobierno kirchnerista. Y si uno escucha hablar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la va a escuchar decir que la tasa de delitos bajó, que era exactamente lo mismo que la oposición a los K le criticaba a Aníbal Fernández cuando hablaba de sensación de inseguridad. Y si uno escucha a algunos kirchneristas, ahora ellos hablan de la inseguridad para pegarle al gobierno actual. Es decir, que la inseguridad, el concepto de inseguridad es un concepto muy útil cuando sos oposición. Pero cuando sos gobierno, se vuelve como una especie de boomerang que se te vuelve en contra. La inseguridad no solamente sirve como el concepto de inseguridad, quiero decir, no sirve solo como herramienta o como arma en la política partidaria, sino que también, más allá de la criminalidad, más allá de los delitos, no me voy a meter en la polémica de si los delitos aumentaron o subieron respecto del 2015, respecto del 2008, respecto del 2002, respecto de 1995. Es un debate del cual yo no tengo la información a partir de la cual emitir una opinión. He oído hablar, según algunas estadísticas, que no se registra en la Argentina un aumento del delito como el que muchas veces los medios refieren. Es decir, que hay mucho de sensacionalismo en el tema de la inseguridad, y no solo sensacionalismo, sino que sirve como negocio. No le sirve únicamente a la política partidaria para ganar o sacar más puntos en una elección, sino que también hay un negocio mediático en torno a este tema. Y un negocio también de sistemas de vigilancia, de alarmas, de botones antipánico, de empresas que construyen rejas. La inseguridad conviene a muchos. Dicho esto, sobre lo cual me gustaría detenerme, es cómo la inseguridad, en el caso argentino, está muy conectada con el problema de la autodenigración. Es decir, que no hay únicamente en los medios masivos una queja acerca de el aumento de la delincuencia, sino que hay una especie de lamento también. Una especie de lamento de que la inseguridad es un mal nuestro, de los argentinos, y hay como algo autoflagelante ahí también. Me interesa muchísimo esto. Me interesa mucho cómo la narrativa de la inseguridad en los medios argentinos está conectada con una narrativa autodenigratoria. Creo que no es conveniente, que no es útil, que no suma en lo más mínimo que nos autodenigremos a nosotros mismos, o que creamos que somos los peores. Esto también se dio mucho después de los desmanes que hubo alrededor del Monumental cuando fue el superclásico de la final de la Copa Libertadores, donde un puñado de personas arrojó piedras al vehículo que transportaba a los jugadores de Boca, e inmediatamente hubo toda una movida de artículos periodísticos o de editoriales de periodistas famosos, de renombre, hablando acerca de la demencia que tendríamos los argentinos. Yo creo que nada se puede construir con la autoestima baja. Si nosotros creemos que somos lo peor del mundo,
no vamos a poder salir adelante nunca. Ahora bien, esto yo lo quiero conectar con otra cosa. Porque cuando se habla de inseguridad, bueno, los argentinos estamos acostumbradísimos a que inseguridad se utilice como sinónimo de delincuencia. Sin embargo, también se usa inseguridad y probablemente los hispanoparlantes que me están escuchando que no son argentinos van a conocer este otro significado de inseguridad. También se habla de inseguridad como significado, como sinónimo, mejor dicho, como sinónimo de baja autoestima. Una persona insegura de sí misma. También esto lo podemos conectar con lo que dije hace algunos segundos, de que el país no tiene autoestima, o que hay algunos a los que les conviene que nuestro país no tenga autoestima. Cuando se habla de la inseguridad, pero no en el sentido de inseguridad delictiva, sino inseguridad, la inseguridad personal, por decirlo de alguna manera, la inseguridad de la autoestima, también hay todo un mercado, hay todo un lucro alrededor de la baja autoestima. Hay todo un mercado que gana cantidades jugosas de dinero con que las personas, con que nosotros nos sintamos mal con determinadas cosas de nosotros mismos. Puede ser la ropa que estamos utilizando, puede ser nuestro aspecto físico, puede ser nuestro poco o insuficiente éxito económico, pueden ser un montón de cosas. Pienso en los estándares, en los ideales de belleza por los cuales se desviven un montón de personas, aunque este tema quizás merecería una reflexión aparte. Pienso también en el curro de la autoayuda. Pienso también en... en todos los que producen antidepresivos, ansiolíticos, que son un poco los que sacan también ganancia de cómo nosotros nos sentimos como el orto con nosotros mismos. Hay un negocio muy grande con la baja autoestima. La baja autoestima se la puede pensar como una especie de dispositivo, como una especie de eje articulador. Para Foucault, un dispositivo es un conjunto de instituciones que parecen no tener nada que ver entre sí, pero que sin embargo responden a una misma lógica. Foucault hablaba de la escuela, hablaba de la fábrica, hablaba del hospital, y de cómo esas instituciones lo que tenían en común era que reproducían en el sujeto determinadas maneras de comportarse, determinadas maneras de organizarse jerárquicamente. Es decir, estas instituciones, que parecen no tener nada entre sí, disciplinan de una misma manera al individuo, al sujeto. La baja autoestima puede ser vista como un dispositivo también. Me gustaría hablar un poquito sobre Zygmunt Bauman, un sociólogo polaco recientemente fallecido, que habla acerca de la sociedad de consumidores, a la que él llama la sociedad líquida. Esta fase, este momento histórico, es el que viene después de la sociedad de productores, donde o eras proletario, o eras burgués, o eras militar,
o tenías distintos cargos en la sociedad. En la sociedad de consumidores se busca que todos los sujetos humanos, todos, acá no hay ninguna distinción de clase social, ni de género, ni de ningún otro tipo. La sociedad de consumidores busca que seamos, valga la redundancia, consumidores. Y no solo eso, sino que nos convirtamos nosotros en un bien de consumo destinado a ser consumido por otras personas. Podemos pensar en ejemplos cotidianos que los tenemos casi al alcance de la mano, como las redes sociales, donde nosotros pasamos a ser usuarios, pasamos a ser perfiles acerca de los cuales otros pueden decir si les gustamos o si no les gustamos. Ni hablar, pero ni hablar de las redes sociales o de las aplicaciones que se utilizan para buscar pareja. Ni hablar todavía. Pero además hay otros ejemplos que por ahí nosotros no los conocemos tanto. De cómo la información que nosotros utilizamos, que nosotros le confiamos a las redes sociales, pueden ser vendidas a otras empresas, a determinadas agencias, y hacen un negocio con esa información. En todo sentido nos hemos convertido en bienes de consumo, además de consumidores. Nos hemos convertido un poco en cosas. Entonces, a mí lo que me gustaría señalar es esta conexión entre la inseguridad de la baja autoestima y la inseguridad como aumento de la delincuencia, porque parecen responder a una misma lógica: despreciarnos a nosotros mismos, autodenigrarnos, tener, digamos, la autoestima baja. Después, ¿qué es la belleza? ¿O en qué consiste la felicidad? ¿Qué es el éxito? O si efectivamente los delitos suben o bajan, son dos mangos aparte, son para otra discusión. Yo lo que quería señalar es esta conexión que yo encuentro entre la inseguridad, en el sentido de delincuencia, y esta inseguridad. Ambas hacen que vivamos permanentemente con miedo. Sea miedo a que nos roben un celular, o miedo a ser acribillados en la puerta de nuestras casas, o miedo a no recibir un like. Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de YouTube, donde van a recibir una notificación cada vez que subo un video nuevo. Muchísimas gracias por escucharme, y ya pronto subiré algún video nuevo. Chau chau.